Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Sergio, pues otro video. Otro video. Oye, por ahí vi también que posteaste en Facebook que ibas llegando a Manzanillo y tenían ahí una hilerota así de Mazdas estacionadas. Sí. Ay, qué fresas, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Ahí sí hay presupuesto, ¿no? Por supuesto que hay presupuesto. Puta, no me chingues irte de Guadalajara a Manzanillo en avión, ya quisiéramos muchos. No, pero por el DF. Ah, ¿no te fuiste directo de aquí? No, ojalá. Yo tuve que dormir la noche anterior en el DF. No, pues entonces ya no está tan padre. Ya no está tan padre. Pero sí está padre que llegues, bajes del avión para subirte derechito. Eso solo las superestrellas, que están ahí los carros acomodados para que... O la primera clase de Lufthansa. Ah, sí, también. Sí. Perdóname, pero pues es que los económicos como yo no hemos... No, yo nunca he volado en esa, pero sí sé de gente que ya lo ha hecho. Y ellos tienen... Si vas en la primera, no en business, en la primera clase de Lufthansa, sales de Frankfurt o llegas a Frankfurt y tienes una conexión. Primero tiene su propia terminal. O sea, la primera clase tiene su propia terminal, o sea, no es una sala exclusiva, no, una terminal exclusiva. Luego vas, no bajas del avión. Ajá. A pasar migración en el aeropuerto como los normales, no. Te bajas, te suben en Panamera o un clase S y te llevan a la terminal. Ahí en esa terminal pasas migración, aduana, recibes tus maletas y eso. Y si tienes un vuelo de conexión, otra vez el Panamera o el clase S te lleva al avión a la hora que tengas que salir. O sea, ya que está todo el mundo, ya no más falta la Rockstar. Bueno, llega el Rockstar en su avión, se sube y nadie lo ve subir ni saber, o sea, es así de exclusivo, así de padre. Nunca me ha tocado, insisto, pero conozco la historia, conozco gente que lo ha vivido, pues. Para no codearte ahí con los humanos inmundos. Exacto. Como La raza de bronce, como nosotros lo comprenderemos. Oye, bueno, y fuiste a ver las X9. Fuimos a manejar las X9. Sí, qué padre está, ¿eh? ¿Sí? Qué buena camioneta, me gustó mucho. No es una prueba definitiva. O sea, fue un primer contacto. ¿Cuál es la diferencia? Los baches y topes no son los mismos que conoces de toda la vida, no los que ya les tienes cariño, lo que dices aquí, los coches bajitos se tapan, aquí cuando paso por él y vuelvo a acelerar, sientes si la demora del turbo hay o no hay. O sea, hay que manejar un coche en general en tu propio ambiente, en el que tradicionalmente haces, para sentirlo más cercano de la realidad. Ahí lo que hicimos fue, lo manejamos de Manzanillo a Vallarta, a Punta de Mita más bien, a Nayarit, con una escala en Careyes. Paramos a comer en Careyes y luego seguimos. Está la autopista, la carretera, hay un tramo muy largo en remodelación, que lo hace que sea todavía más grande el tiempo, pero ayudó a sentir la camioneta en varios aspectos. Lo primero, lo que más me impresionó positivamente fueron los terminados. O sea, te subes y tienes sensación de vehículo premium. O sea, la sensación inicial es de, órale, una Mazda. Casi dices, eso debe ser medio premium, ¿no? Y lo tocas y ves y todo está, lo sientes bien hecho, con buenos materiales, hay mucha piel, aluminio. El ensamble se siente cuidadoso, o sea, ves que la unión de las partes es apretadita, delgadita, como esperas de un coche hecho con cuidado, ¿no? Esa es la primera sensación que te deja la Mazda CX-9. Luego, yo pensaba, cuando escuché el motor que iba a traer la CX-9, es un 4 cilindros turbo con 250 caballos, una camioneta tan grande de 3 filas que va a competir con Highlander, con Pilot, eso va a ser poco. Pero no es poco. O sea, de hecho es más que suficiente en la mayoría de los casos. Y si piensas, ahí estábamos a nivel del mar, donde la probamos, pero si piensas que esa potencia de 250 caballos se va a mantener como potencia neta a la altitud de Guadalajara y a la altitud de México, tú ves que es una potencia incluso mayor que la que tiene, por ejemplo, la Highlander. ¿No? La Highlander, tú aquí en Guadalajara, quítale el 16% de los 268, ¿cuánto te da? 40 caballos, ponle 40. Son 228 caballos. Y la Mazda tiene 250. Y la Highlander es la líder. Y se maneja muy bien y no la sientes burra ni nada.
mentalmente sabes, es un V6. Ujú. Y con la Mazda dices, es un 4 cilindros. Pero a la hora de acelerar, rebasas más fácil con una Mazda, o con la nueva Mazda, que con la Highlander. ¿Es más ligera? Es más ligera, y es más ligera que la generación anterior. Tiene 100 kilos menos, ya es una plataforma nueva, la plataforma Skyactiv, que la permite ser más ligera. El motor también es el mismo motor Skyactiv, pero ahora con turbo, ¿no? Y vaya, me sorprendió muy gratamente la camioneta, pero hay 2 o 3 cosas que quiero probar antes de tener una, digamos, impresión definitiva, de dar mi veredicto final. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte y volvemos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com. Sigue siendo una operación sin costo para ti. Vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola amigos, si quieren una nueva opción en transporte ejecutivo, ahí está la plataforma Avant. Bajen la aplicación y van a ver que tienen algunas ventajas para ti. Y una tercera ventaja que tal vez no te parezca tan clara en un principio, es que los choferes reciben más dinero trabajando para Avant que para plataformas similares. Eso hace con que la gente trabaje más contenta y te atienda, por lo tanto, mejor. La única forma de que realmente puedan ver si eso es cierto es utilizándola, ¿no? Bájenla y usen Avant. Muy bien, estamos de regreso. Seguimos platicando de Mazda CX-9 2017. Te digo que me gustó mucho los terminados, me gustó mucho el espacio de la primera y la segunda fila, pero no probé la tercera. Por circunstancias X no tuve la oportunidad de subir a la tercera fila. Colegas han dicho, está muy bien, pero prefiero ver por mí mismo. O sea, cuando nos la manden a prueba, ojalá no tarde mucho eso, ya les diré si es realmente buena o mala la tercera fila. En general, son malas. Y el tamaño de la camioneta es similar a sus mayores rivales, que son Highlander, Pilot y Explorer. Son las 3 que más venden ahí. Sorento nueva también vende más o menos bien. Sorento es un poquito más chiquita. Y en general no son precisamente terceras filas muy amplias. No es como andar en una minivan o una Suburban. Son un poquito más chicas, y obviamente también se sacrifica espacio de cajuela. Si quieres maletas un poquito más grandes, objetos más largos, tienes que abatir la tercera fila y andar solo con 2. Pero en las 2 primeras el espacio es muy bueno. Los terminados son buenos, el diseño me gusta. El diseño es una cuestión muy personal. Claro. Me gusta el manejo, me gusta la potencia, y el precio es competitivo dentro de Highlander, Pilot, Explorer, etc. Son 640,000 pesos, 639,900. Creo que tiene potencial, Eduardo, amigos, para ser la mejor de su segmento. ¿Qué hace falta ver para eso? Primero, el turbo lag, o sea, qué tanto demora el turbo en entrar en acción. Según Mazda, obviamente nadie vende pan frío. Según Mazda no hay turbo lag y eso, que no se pudo sentir realmente. Yo no lo sentí, pero estaba en carretera. Tú la manejaste, ¿no? Sí. ¿Se siente el zoom zoom, el famoso zoom Por zoom de supuesto, Mazda? sí. O sea, sí está como todos los Mazdas, que está Sí. padre manejarlos. Sí. Ah, ok. Rebasar es rico, la sientes estable, o sea, bastante bien la camioneta. Pero es cómoda, es más cómoda que la anterior. Porque la anterior también se sentía eso, pero era muy tragona y era muy pesada, y la suspensión era muy rígida. Entonces el piloto estaba a gusto, manejaba rico, pero los demás no estaban tan a gusto. ¿Contra qué compite? Contra Highlander, contra Pilot, contra Explorer, Pero Durango, etc. comentaste que tiene terminados así como premium, o llegándole a medio premium. Sí, Pero el precio, ahorita que dijiste, pues ahí va medio Pero- premium el precio también, ¿eh? Por pero eso te ese es el decía. precio de las demás, ¿eh? ¿Sí? Sí, Y no tienen tanta buena calidad. no. En terminados yo creo que está un nivel arriba de las demás,
Incluso la mejor anterior me parece la Pilot, pero creo que la Mazda está un nivel arriba de la Pilot en terminados. Lo pondría incluso un nivel arriba de la Infiniti, la QX60. Aunque no llega a Audi, pero se acerca mucho a Audi en terminados. ¿Piensas que la Mazda es mejor que la Infiniti? En terminados sí. En terminados sí, pero en camioneta. Sí, en camioneta estoy seguro que sí. En terminados creo que sí. Es que te lo digo por el precio, porque 600 y tantos morlacos, pero barata no es. La Infiniti es una Pathfinder. Disfrazada de Infiniti. Pero trae marca, dices, es Infiniti. Y esta es Mazda, digo. Sí. Apenas está así agarrando. Sí, pero mira, yo estoy analizando el producto, no la marca. Entonces, producto por producto, un Volkswagen Golf es mejor que un Mercedes-Benz clase A. Mucho mejor. Pero es Mercedes. Eso es analizar la marca, ¿no? Entonces, sí, la marca Infiniti contra la marca Mazda hay más prestigio en Infiniti. Pero producto por producto, la CX-9 es un producto no solo mejor, mucho mejor que la Infiniti QX60. Sobre todo por la caja. La caja CVT es la que mata la Infiniti. No solo mata las emociones, mata la durabilidad. O sea, es una caja que se calienta y te deja tirado. Pasa mucho en Pathfinder y en QX60, ¿no? Entonces, falta ver Turbolar, o sea, si realmente hay o no, que Mazda dice que no. Es muy bueno el torque, 310 libras-pie a 2000 revoluciones. O sea, rebasar, acelerar, etcétera, es bastante bueno. No la manejé más que con 4 personas adentro. Habría que manejarla con 7 y equipaje para también sentirla un poquito más. Y necesito de nuevo ver el espacio de la tercera fila. Pero quitándole esas partes, yo creo que está bastante bien lo que hicieron con la CX-9. Creo que va a ser un producto exitoso. Pues los Mazda son unos carrazos, aunque esta a mí me duele el codinche. Pero bueno, ya saben cómo soy yo. Sí, soy codo. A mí también me duele, ¿sabes? 640,000 pesos, o sea... Es que estamos viviendo un momento, Lalo, por dólar y por una serie de cosas, en la que los precios salen de nuestro confort mental, de nuestra zona de confort mental, ¿no? Hace muy poquito tiempo tú comprabas un Accord de lujo con 300,000 pesos, ahora son casi 500. Sí. ¿Sabes? Y todavía no nos acostumbramos a eso. Oye, pero hay récord de ventas, explícame. No hay lana, no hay dinero. Y por eso los precios están subiendo y van a subir más, porque las marcas tienen que aprovechar que el mercado está caliente. ¿Cuál es el mejor momento para subir un precio? Cuando hay exceso de demanda. Cuando vendes y vendes. Cuando vendes y vendes. Entonces, aprovecha. ¿Sabes cuánto cuesta ya un Mazda 2 equipado? Échale. Mazda 2. Pues no sé, 250, 230. 279. No, mucha lana. Digo, porque yo me acuerdo que los Mazda 3 valían por ahí de 230, 235, ya cuesta pues más. Ahora un Mazda 2 equipado ya cuesta 279. Que son los carrazos los Mazda. Yo he tenido Mazda sí, son tan buenos, chingones. Pero 279. Ay, ya los precios. Bueno, ya se nos fue el tiempo como de costumbre. Adiós. Sergio, gracias. Ay. Gracias, adiós. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.